Semana vivíamos un fin de semana, por cierto, conociendo que encima el domingo hubo otra reyerta entre bandas juveniles, latinas o como queramos llamarlas. El fin de semana ha sido terrible. Estamos esta semana metiéndonos de lleno en conocer cómo funcionan estas bandas y con testimonios en exclusiva. Vamos a hablar con Carlos Quílez, que lo tengo aquí al ladito, y seguimos hablando de todo esto. Hoy tenemos un testimonio de una mujer, un infierno, eso que dice que ha vivido. Utilizadas como espías. Donde la otra banda sacar información. Infiltradas en otras bandas, jugándose la vida y sometidas. ¿Te maltrataba? Sí, ¿Te pegaba? me pegaba, sí. Conocemos el testimonio de Jenny, mujer en una banda latina. Hoy en Mejor Contigo. Claro, si no teníamos suficiente con las cuatro reyertas, 2 muertos y 3 heridos del sábado, el domingo más. Laura Cerdeira. En el distrito de Ciudad Lineal, según cuenta El Mundo, un joven de 19 años fue apuñalado después de mirar mal a un miembro de una banda, de las Dominican Don't Play. La víctima tuvo que ser ingresada en el Hospital de la Paz con una herida de 10 centímetros en el costado. La delegación del Gobierno de Madrid asegura que ya está estudiando el rediseño del operativo policial que puso en marcha a finales de año después de detectar en noviembre un repunte de la actividad de estas bandas. Esta tarde a las 6, la delegada Mercedes González se va a reunir con la Secretaría de Estado y con las fuerzas y cuerpos de seguridad para analizar esta situación, especialmente la regulación de la compraventa de machetes. Esta última agresión también estuvo implicada un machete de por medio. Y una cosa más, un juez ha mandado a la cárcel a los 2 detenidos por la muerte de un joven de 25 años en el barrio de Usera, también en una reyerta este fin de semana. Gracias, Laura Cerdeira. Carlos Quílez, ayer hablamos con el portavoz de la policía, decía que no había un repunte, pero claro, sí que hay un repunte por lo menos de violencia. Yo no te digo que hay un repunte de más bandas o menos bandas, pero sí de violencia en las calles. La sensación cuantitativa y cualitativa, es decir, los 3 ámbitos del análisis se han incrementado a pesar de la versión que nos ofreció el portavoz policial ayer, y traigo hoy datos de la propia policía. Ayer citábamos datos de la Fiscalía que de alguna forma venían a desmentirle, ¿no? Y tenemos datos de la propia policía. Se habla de 140 grupos, subgrupos o grupúsculos vinculados con pandillas, con bandas latinas. 140 en nuestro país, la mayoría instalados en Madrid. Cuando hablo de 140 no me refiero a 140 bandas, me refiero a grupos de bandas, pequeños chapters. Ayer hablábamos de chapters, ¿no? de estos grupitos con un pequeño jefecito que es el que domina un grupo, que depende de otro, que depende de otro, y que depende de uno que está o en Guayaquil o en Quito o en Chicago o donde sea, ¿no? o en otra ciudad de Nueva York, por ejemplo. 2 cosas importantes. Hablamos de esta mujer miembro de una banda, de esta chica miembro de una banda. Chicas que forman parte del sector femenino de las bandas, subyugadas y supeditadas a los designios de los hombres. Aquí no estamos hablando de que hay un grupo de chicas que van por libre y que son unas campeonas, ¿no? Sino son chicas que son bandas machistas. Totalmente y radicalmente, y vamos, de una forma absolutamente, inapelablemente machistas. En concreto, yo tuve conocimiento, y además llegué a hablar con alguna de estas chicas, de un grupo que eran las Latin Queens, que eran el grupo femenino de los Latin Kings. Y ayer me parece que fue una intervención de López Iturriaga de hace unos días. Hablábamos un poco de no satanizar a toda la juventud, los grupos juveniles y demás. Y sí que quisiera decir una cuestión. Uno, es verdad que mucho joven español desarraigado se está añadiendo, está fichando por estos grupos. Seguramente grupos de jóvenes desarraigados que les dan un apoyo que no tienen en otros lugares, ¿no? Pero donde se ponga la cultura, donde se ponga la educación, baja la delincuencia. Y en este sentido hay una doctora, que es la doctora en sociología salvadoreña, Nelsa Curbelo, y he tenido el honor de conocerla, que es la autoridad más importante del mundo en materia de análisis sociológico de las bandas latinas, ha dado conferencias en medio mundo, y esta mujer impulsó un plan piloto en Barcelona de resocialización a través de la cultura y del deporte, del fútbol, a grupos de Latin Kings y de Latin Queens y de las chicas. Y os puedo asegurar que al menos en lo que era el ámbito del Bajo Llobregat y de la demarcación de la provincia de Barcelona, bajó en un 90% la actividad criminal de los Latin Kings. Claro, lo que no puede incrementar es el racismo, ni la xenofobia, ni el odio, ¿no? Claro. Me quiero referir. Claro. Lo que tenemos que intentar es atacar todos estos sucesos de todas las maneras posibles. Como dices tú, con cultura, con persecución a los delincuentes y también con facilidades para que no se metan de una manera tan sencilla en una banda de estas. Firmeza policial, por supuesto, y el imperio de la ley, como no puede ser de otra forma, ¿no? Aquí no venimos a justificar la delincuencia.
quizás sí a comprenderla, ¿no? Porque nos permitirá analizarla mejor, desde luego no justificarla, pero el mensaje que creo que también tenemos que trasladar es: hay sensación de inseguridad. Son los autores de lo que son. Acaban de entrar en prisión los 2 detenidos y además de una forma inapelable por la petición del Ministerio Fiscal. Pero si a estos jóvenes les damos una salida, está acreditado y demostrado que muchos de ellos se acogen a la salida. Quizá es la falta de expectativa la que lleva a unos jóvenes a retroalimentarse en ese concepto o en ese diálogo o en esa forma de entender la vida que es la violencia. Y recordemos también los datos de los que hablábamos, que en pandemia habían incrementado el número de personas que se habían apuntado a este tipo de bandas y había incrementado también los actos violentos una vez que estamos empezando a salir de esta pandemia. Hablamos ya con María Álvarez. María Álvarez, insisto, hago extensible la felicitación por mi parte, por la parte de todos los que estamos en plató, al trabajazo que estáis haciendo detrás de las cámaras, María, Eva y todo el equipo de redacción de este programa respecto a esto de las bandas latinas que estamos conociendo en profundidad. Hoy, María, contamos con un testimonio también que es desgarrador de una chica que formaba parte de una de estas bandas, ¿no? Te corrijo, John, chica no, niña, porque con 12 años Jenny, nombre ficticio, entraba en contacto con los trinitarios. Por cierto, seguimos... Absolutamente. Seguimos aquí en este altar, en este caso en Vallecas, que han puesto para el chico que falleció en Atocha, y parece ser que los trinitarios, esa banda, era uno de los implicados en esa reyerta de la calle Atocha en la que acabó muriendo un chico de 15 años. Pero vamos con el testimonio de Jenny, nombre ficticio, no vamos a mostrar su imagen. Ahora ya ha dejado todo eso atrás, pero al hilo de lo que estabais diciendo, ¿por qué entra en una banda? En este caso, porque se hace novia de un trinitario, porque se sentía sola, porque buscaba una familia, también por un tema de drogas, de adicciones, y además porque había sufrido bullying y estaba harta, y esto ya me lo han dicho varios de estos exmiembros de bandas, de pasar miedo, y lo que querían era provocar ellos el miedo. Este es el primer adelanto, miren. Hola, toma asiento, Jenny. Hola. ¿Tú a qué edad dejaste de ser niña? A los 12 años conocí lo que eran las bandas latinas. Conocí a un chico que él era trinitario. Con 13 años inicié una relación con él. Al principio era todo muy guay, ¿no? Adrenalina, era poder. ¿Cuál era tu misión? Hacer de espía, donde la otra banda sacar información. Nosotras guardábamos los cuchillos que ellos tenían para las reyertas cuando venía la policía, porque nunca nos registrábamos. Encontramos los trinitarios como los DDP, y ahí fue cuando ellos descubrieron que yo estaba allí para sacar información. O sea, ¿te descubrieron? ¿Qué pasó? Sacaron los cuchillos, comenzaron a pelear, y claro, y era esa sensación de decir, salimos libre, hasta que llegó un punto donde todo eso se tornó un infierno, ¿no? ¿Qué pasó? Un chico que murió, él no era de la banda, pero él andaba con ellos, y a él lo mataron. Fue donde yo dije, esa podría haber sido yo. Es que es espeluznante. Bar Vidal, yo no sé cómo te quedas después de... Ayer conocimos el testimonio de ellos, soy una de ellas. O sea, es terrible, ¿no? Porque dices, esto normalmente cuando lo escuchabas que sucedía en Centroamérica, en Los Ángeles y tal, y pues tienes aquí las bandas. Habla la policía de 2.500 personas realmente que están en estos tipos de organizaciones, que además la gran mayoría son menores de edad, que entran ahí por razones diversas, ¿no? Por sentirse protegida o por sentirse en un grupo familiar, pero como decía bien Quílez, o sea, esa socióloga a la que hacía referencia, ella ha llegado incluso a concluir de que los Latin King como tal son ya ahora una especie de grupo cultural. Es decir, se puede llegar a... Ahora estamos hablando de los Dominican Don't Play, de los Trinitarios, de los Blood, o sea, otros, pero hubo bandas que fueron tremendamente violentas y que hacían cosas terribles y que ahora no lo hacen. Y no lo hacen porque ha habido una acción y una actividad desde el punto de vista político y sociológico que ha marcado la diferencia. En cualquier caso, parece la sensación, no sé, Luján, ¿cómo lo piensas tú?, de que hay una pulsión, ¿no? Quiero decir, si estas bandas que en origen eran violentas se convierten en bandas no violentas, sigue habiendo esa pulsión por querer que haya algo violento después, y por eso van creándose este tipo de bandas, o vienen de otros países o lo que sea. Bueno, la delegación de gobierno apunta a esto, ¿no? Que después de la pandemia, después del encierro que hemos tenido y bueno, pues muchos de ellos también han salido de los centros de menores después de las penas que hayan tenido que pasar y demás, bueno, pues se están reorganizando y están buscando de nuevo el tener fuerza dentro de los barrios en los que ellos se suelen mover. Yo sí creo que efectivamente, aunque nos suene muy lejano y que era una cuestión de los 2000, ¿no? Que es cuando empezamos a hablar de los Latin King en España y tal, sí creo que bueno, la inmigración es un hecho constatado. O sea, en España el número de inmigrantes cada vez crece más y todos sus descendientes
independientes. Ojo, y las personas un hecho necesario. Y necesario, absolutamente. Estoy queriendo decir con esto que hay que integrar, hay que atacar las causas de todo esto y luego analizar los efectos. Es decir, si no contamos con personas como las que hablaba Carlos Quílez y analizamos y vemos y ponemos en valor cómo podemos llegar a integrar a esos chavales en nuestra sociedad, pues evidentemente luego podemos encontrarnos con estas cosas. Pero ¿no? hay españoles en esas bandas. Claro, eso que hablábamos ayer, que es un fenómeno que igual lo desconocía la mayor parte de los que nos están viendo en casa, pero que a partir de hace un tiempo hay españoles que ya forman parte de estas bandas. O sea, de todo esto, el símbolo al que se aferran muchas veces es pues, una banda determinada que tiene una serie de mitologías, ¿no? A partir de ahí pues la gente se suma, ¿no? Y se suman mayoritariamente probablemente pues, de esos países o de esos orígenes, pero que ahora mismo incluso atraen a personas que simplemente en su entorno vital, ya sea familiar, de amigos, no les es suficiente y entran ahí porque se sienten integrados en algo que les protege, que les da incluso armas, cosas que no puedes obtener en ningún otro lugar. De hecho, se habla ahora también del tema de la música, ¿no? En qué medida la cultura musical y cómo se escenifica hace que los chavalitos... Bien, he comentado el tema del fútbol, puede parecer una cosa más mundana, pero es muy interesante incorporar el fútbol como un elemento resocializador para esto y reeducador para estos chicos, ¿no? El tema de la música, no lo he comentado antes, pero efectivamente también... Pues ha hecho en las afueras de París, en las banlieues, no, porque allí había otro tipo de bandas que eran de tipo africano, que funcionaban de una manera muy parecida. El fútbol consiguió en gran medida limitar esos problemas. Vamos a seguir conociendo el testimonio de esta chica, de esta niña que formó parte de las bandas. María Álvarez, seguimos contigo. Hablabais ahora, creo que era Luján, del tema de la música, y es que parece quizás una tontería, pero todas las personas con las que hemos hablado, exmiembros de bandas, todos nos hablan que precisamente los empiezan a captar a través de la música, invitándolos a matinés, invitándolos a fiestas, y a partir de ahí las drogas, el alcohol y la violencia. Vais a ver ahora cómo Jenny naturalizaba absolutamente sufrir malos tratos por parte de su pareja, primero porque era lo que veía en la calle, por lo que ella también protagonizaba en la calle y porque sus amigas alrededor, el resto de chicas, de novias de esos pandilleros, también lo sufrían. Aparte, todos los sucesos que vienen después, cuando trata de salir, cuando entra en una depresión terrible, se ve sola, embarazada, intentos de suicidio y luego consigue salir. Así de duro, nos lo ha relatado. ¿Te maltrataba? Sí. ¿Te pegaba? Me pegaba, sí. ¿Durante años? Para mí aquello era normal. Yo no lo veía como que él me estaba haciendo daño, porque es lo que tú vives en la calle. ¿Y hay un momento en el que tú te quedas embarazada? Me dijo, búscate la vida. Yo no sé si ese niño es mío. ¿Cuántos años tenías? Tenía 14 años. ¿Y qué hiciste? Ahí encontré un remedio casero que había en internet, contacté con un camello, le pedí una pastilla y aborté en casa. Fue muy duro y a raíz de ahí fue cuando comencé con los pensamientos de suicidio. Tomé pastillas varias veces, en mi cabeza había solo una voz, quítate la vida, quítate la vida. ¿Cuántos años has vivido con miedo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. La muerte de chicos, una amiga muy cercana que ya fue apuñalada y casi muere. Y fueron todo eso donde yo dije, mira, es que esto no tiene sentido. Y ahora cuando miras atrás, ¿reconoces a aquella niña? Soy una persona totalmente diferente de lo que fui en el pasado. ¿Te has perdonado, Jenny? Sí. Total y absolutamente espeluznante. Gracias, Carlos Quílez. Mañana volvemos a hablar de más cositas. Pero seguimos profundizando en esto de las bandas juveniles y lo hacemos con Lorenzo Silva, que conoce perfectamente y además lo ha reflejado escribiendo sobre ello. Este alucinante testimonio que estamos viviendo durante estos días. Lorenzo, buenos días, bienvenido a Mejor Contigo. ¿Qué te ha parecido los testimonios que estamos enseñando en estos días? El de esta chica, desde luego, te deja absolutamente desgarrador. Buenos días, estremecedores, la verdad, porque lo que aflora aquí es cuál es una de las raíces principales de este mal, que es la existencia en nuestras ciudades, en nuestros barrios, de niños y niñas que no tienen el amparo, no tienen la cobertura ni familiar ni de todo tipo que pueden tener nuestros hijos, ¿no? Yo creo que es fácil fijarse en el momento final, en el momento en el que estos chicos y estas chicas están envueltos en actividades delictivas tan graves, pero realmente el esfuerzo que debemos hacer es ir al principio, ir al origen, ir a por qué esos
muchos niños están en esa soledad que les conduce al desamparo, que a su vez les invita a buscar la cobertura de esos grupos, ¿no? Y a realizarse incluso a través de la violencia. Antes lo comentabais, la inmigración que estamos recibiendo la necesitamos. No funcionarían muchas de las cuestiones esenciales de nuestra sociedad sin la mano de obra que ha aportado la inmigración. Pero no podemos importar simplemente trabajadores y pensar que no tienen una vida, que no tienen familia. Es decir, tenemos que trabajar en cuestiones, por ejemplo, que tenemos tan abandonadas como la conciliación familiar en esos grupos familiares, ¿no? Hay niños que es que no ven a sus padres, que es que les dejan una llave ya con 11 años, ¿no? Lorenzo, tenemos que importar trabajadores, tenemos que importar también culturas. Quiero decir, que da la sensación de que simplemente tenemos que traer trabajadores que se adapten a nuestra cultura, tenemos que también enriquecer nuestra cultura con otras culturas, como se hace en tantos y tantos países. Lorenzo, a ver, yo no sé si es correcto decir, porque también llevamos con este debate en los últimos días, bandas latinas, bandas juveniles. Bueno, digamos que las bandas que al final se forman por chavales desamparados, que por cierto también lo habéis dicho y muy bien, en algunas de estas bandas latinas también hay chavales que no son de origen latinoamericano, que son de origen español de muchas generaciones, ¿no? Lo importante no es el origen geográfico, sino la situación en la que están esos menores. Luego, lo que sí es verdad, y a mí quizás es otra dimensión del problema que me preocupa, es que estos chavales que están buscando amparo, que están buscando pues un grupo con el que sentir que son más importantes, invocan como cobertura esas franquicias que al final son todas estas bandas latinas clásicas, y quizá esto también tenga algo que ver con una cierta trivialización que hemos hecho en los últimos tiempos respecto de lo que son las organizaciones criminales, ¿no? Y que tiene que ver también con las ficciones. A mí algo que, por ejemplo, me ha preocupado siempre mucho es la idealización, por ejemplo, que se ha producido a través de ciertas series televisivas del mundo de los narcos, y de los narcos además más crueles y de los narcos más peligrosos, ¿no? Pareciera que es una actividad divertida, glamurosa. La vida en una organización criminal siempre es sórdida, acaba siendo muy dura, y la mayor parte de las veces a lo que conduce es a la muerte propia o de otros, tan cercana como la vio esa chica, recibiendo así la señal para parar, ¿no? Lorenzo, tú que conoces muy bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿tú crees que tienen controladas tanto Policía y Guardia Civil a este tipo de bandas? Tienen mucha información y trabajan mucho en torno a ellas. No es un asunto que esté descuidado, ni mucho menos, ni por la policía, ni por la Guardia Civil, ni por el resto de cuerpos policiales que tienen alguna competencia en la materia. Lo que ocurre es que son organizaciones que son muy líquidas, que son muy fluidas, que están permanentemente incorporando miembros, que además trabajan fundamentalmente con menores. Los menores, cuando se los utiliza para actividades delictivas, tienen un control judicial mucho más precario que los adultos, que son responsables penalmente de sus actos, y es una labor policial muy difícil, policial y judicial. Eso hace que, bueno, sea difícil controlarlo, ¿no? Lo que no podemos pensar es que este es un frente que está abandonado, porque en absoluto lo está. Yo no sé, Lorenzo, si estás de acuerdo con esto que también tratábamos aquí hace un momento en la mesa. El hecho de que controlando estas nuevas bandas que van surgiendo, porque van surgiendo cada poco nuevas bandas, hablaba Carlos Quílez en los últimos días de que cada vez son más y más violentas, o las nuevas bandas, yo creo que la que más violenta al final va copando al resto y se va cargando al resto de las otras bandas. ¿Tú crees que esto es un no acabar? Quiero decir, a pesar de que ahora controlemos a las bandas que están actualmente, o que estén rodeadas o cercanas, llega un punto en que se escapa todo aquello y surgen nuevas bandas. Volvemos a lo de antes, ¿no? Estamos hablando siempre de la acción en el momento final. Esa acción tiene que existir, esa acción además requiere poner medios policiales, requiere que la policía además actúe de forma enérgica, y que las leyes también se apliquen de forma enérgica, sobre todo con las personas que ya son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, que también se actúe con los menores, a los que no se les puede dar esa respuesta de la represión penal, pero todo esto es el final, todo esto es actuar sobre la foto
punto final. Si no vamos a las raíces, si no vamos a esos barrios, si no vamos a trabajar, como también contaba antes Carles Quílez, en ofrecerles a esos chavales alternativas, es decir, en llenar su cabeza con otros proyectos, con otros propósitos, en ofrecerles para su tiempo otras finalidades, en darles otras formas de socialización, de amparo, de sentirse integrados en la comunidad. Al final muchos de ellos sienten que son, en cierto modo, ciudadanos de segunda, que además están más desvalidos que el resto y por eso acaban acudiendo a estos escenarios, ¿no?, de socialización, digámoslo así, errónea o delictiva. Si trabajamos en otro tipo de oferta, se puede mermar mucho la capacidad de atracción y de captación que tienen estas organizaciones. Lorenzo, gracias por la radiografía. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Gracias.